corazón abrupto del desierto, donde la cordillera de la costa se abre paso entre quebradas y salares, surgió un punto de conexión vital para la vida y la industria: Barriles. Primero como referencia de caminos para acceder a la costa en el siglo XIX. Luego fue una estación ferroviaria, soporte pujante del ciclo salitrero. Finalmente como aeródromo que permitió surcar los cielos del Norte Grande. Este enclave se convirtió en un puente entre mundos. Desde allí se tejieron rutas que unieron La Pampa con el puerto y más tarde con las ciudades costeras y fronterizas del país. Barriles encarna así la obstinada voluntad de movilidad y de progreso en un territorio extremo. Barriles fue el punto que marcó el final de la cuesta. No olvidemos que el ferrocarril tiene que atravesar la cordillera a la costa y llegar a Barriles llegaba a la depresión intermedia, ¿no? Entonces, la importancia de Barriles partió en 1890, en marzo de 1890, cuando se inauguró el ferrocarril de Tocopilla al Toco, que claramente buscaba transportar la producción de salitre hacia el puerto, pero no solo el salitre, sino que también transportar a la gran cantidad de personas que circulaba entre la mina salitrera y los puertos. En 1927 se emprendió una renovación sustantiva del sistema ferroviario. Se decidió electrificar el convoy, lo que implicó una alta inversión en el tendido eléctrico y la sustitución completa de las antiguas locomotoras a vapor. Las nuevas máquinas fueron fabricadas en Nueva York por la General Electric Company, especialmente diseñadas para el ferrocarril de Tocopilla al Toco. El reemplazo de las viejas locomotoras fue crucial para cubrir con mayor eficiencia el tramo comprendido entre el puerto y el Tigre, y así superar las pronunciadas pendientes de la cordillera de la costa. ¿Barriles era solo una estación de tren o tenía así a lo mejor un mundo que también giraba en torno a él? Sí, justamente, no era solamente una vida productiva, sino que también surgió una vida social. Aquí vivían los trabajadores, los empleados, los obreros y sus familias. Estas familias fueron construyendo muebles con los durmientes del propio ferrocarril, tenían jardines, había un espacio de sociabilidad, vergeles, un montones de árbol, y también estas familias se vinculaban con Tocopilla y llegaban hasta el puerto a través de las volandas, que era un sistema que por gravedad llega a la ciudad, y así iban a Tocopilla para abastecerse de alimentos, ir a comprar ropa. Entonces Barriles fue un espacio que marcó la memoria social de los trabajadores de La Pampa y que hasta el día de hoy despierta múltiples recuerdos, y lamentablemente hoy Barriles está viviendo una etapa de destrucción que claramente es muy lamentable. Bueno, estamos en el sector principal de esta estación de Barriles, por donde circulaba el ferrocarril, y podemos ver que los durmientes, los rieles, los postes han sido completamente destruidos por distintos sujetos que llegan a este lugar a destruir este patrimonio que está cargado de una memoria histórica fundamental en la historia del ferrocarril salitrero de Tocopilla. Oye, pero Damir, ¿cuándo comenzó a funcionar operativamente la estación de Barriles? Bueno, cabe indicar que este lugar fue crucial porque hasta aquí llegaba la electrificación del ferrocarril desde el año 1927. Sin embargo, el 9 de agosto del año 2015 vino un gran aluvión, una luz de barro y piedras que rompió las líneas férreas, y la empresa decidió no restaurarlo. Y finalmente son los camiones los que reemplazaron al ferrocarril. Barriles, desde principios de la década de 1930, destacó como aeródromo. La necesidad de vincular Tocopilla con otras ciudades del país era creciente debido al aumento de pasajeros en los vapores y a la casi inexistencia de caminos terrestres entre Antofagasta e Iquique. Los viajes por tierra eran largos, arenosos y confusos. Ante esta situación, el municipio de Tocopilla solicitó al subsecretario de Aviación la implementación de un aeródromo que respondiera al desarrollo urbano y regional y que sirviera a la conveniencia nacional de surcar el aire. Esta aspiración se concretó con la creación del Aeródromo de Barriles, cuya pista inicial apenas superaba los 1000 metros de longitud. Damir, ¿y cuál fue el alcalde que gestionó la construcción de la pista Barriles? El alcalde fue Juan Daniel Ruiz, quien fue alcalde varias veces en la década del 30, pero fue en 1931 cuando él gestionó la implementación de este aeródromo de Barriles.
Gracias a él también pudo llegar la línea aérea nacional de Chile, hoy conocida como LAM, a través también del primer agente, Juan Iniesta, el primer agente de LAM, quien a la vez era dueño de Radio Covadonga. Seguidamente el agente fue Juan Owen Latrille, y así LAM fue consolidando su presencia en Tocopilla. El año 1941 se concluyeron las obras de este aeródromo, esta ampliación que se realizó a finales de la década del 30, y así LAM pudo enviar más grandes naves para conectar Tocopilla con el resto del país. Más allá de su función operativa, el aeródromo de Barriles se convirtió en un espacio simbólico de recepción y encuentro. Por sus pistas aterrizaron políticos de relevancia nacional, especialmente durante las campañas electorales. En la década de 1980, durante el plebiscito de sí y el no, la llegada de dirigentes y candidatos presidenciales movilizaban a la comuna, que los esperaba a la entrada norte de la ciudad para iniciar caravanas hasta la plaza central. Su importancia se reafirmó el 2007, cuando un devastador terremoto dejó a Tocopilla completamente aislado por tierra. En esa emergencia, el aeródromo de Barriles se transformó en el único punto de conexión con el resto del país, permitiendo el ingreso de los primeros socorros y víveres de la ciudad. Barriles, además de ser un área estratégica desde el punto de vista ferroviario y aeronáutico en la historia del siglo XX, hoy presenta nuevas proyecciones. Damir, mira, tú igual podemos ver ahora que hay una infraestructura nueva, hay recursos puestos hace poco por el gobierno acá en el aeródromo de Barriles para futuros proyectos que se puedan hacer aquí en este territorio. Bueno, esta zona ha sido considerada estratégica para Tocopilla. Aquí el año 2002 surgió un proyecto de zona franca industrial, lamentablemente no dio frutos, y hoy Barriles se piensa también como una especie de puerto seco en el marco del proyecto del corredor bioceánico, ¿no? Tanto la producción de Paraguay, de Brasil, de Argentina se proyecta que pueda salir por Tocopilla y se piensa en Barriles como un lugar de acopio, de almacenamiento de distintas producciones que se generen en nuestros países. Ambas infraestructuras, el ferrocarril y el aeródromo, condensan la persistencia de la ingeniería y la imaginación logística en el desierto, relevando cómo Tocopilla se convirtió una y otra vez en un punto estratégico para el tránsito, la energía y la supervivencia en un paisaje extremo.